Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy estamos aquí presentes para darles a conocer y explicarles a la vez sobre el desarrollo del tema y de la actividad a desarrollarse durante esta semana. Vamos a dar inicio del desarrollo de algunos temas que tienen que ver con la implantación de diferentes dictaduras dentro del país. Y vamos a dar inicio con el siguiente personaje que vamos a mostrar en el desarrollo del tema. Tenemos ahí donde dice el oncenio de Leguía, que se da principalmente este oncenio de 1919 a 1930. Pero nos hacemos la idea, o nos ponemos a pensar un instante, ¿por qué adquiere el nombre el oncenio? Porque principalmente este personaje, que es Leguía, gobernó el país por 11 largos años, ¿sí? Y fue podríamos decir, los 11 años seguidamente, no necesariamente se den en periodos partidos, sino fue consecutivamente 11 años que nos gobernó este señor. Pero cuando hablamos de Leguía, principalmente, ¿a qué nos referimos? ¿O cuál fue la modalidad de gobierno? ¿Qué tipo de medida instauró dentro del país? ¿Qué tipo de reforma? ¿Qué tuvo o qué hizo con la Constitución? Vamos a dar a conocer algunos alcances sobre este personaje. Entre 1919 y 1930, el Perú estuvo gobernado por Augusto B. Leguía, quien instauró un régimen autoritario al que llamó Patria Nueva. Y eso tiene que ver justamente con las diferentes reformas que realiza dentro de la Constitución. Su objetivo era alcanzar el progreso a través de la modernización material, el desarrollo de una economía capitalista y la promoción de valores culturales anglosajones. A ver, este señor tenía una idea principal que tenía que ver con la derecha liberal y con un modelo económico que tiene que ver con las libertades, como mencionamos. Y es por eso que justamente nace de ahí el supuesto nombre que él instaura cuando llega al poder, el cual se denomina Patria Nueva, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la Patria Nueva, justamente hablamos de lo que encontramos ahí. Tenemos ahí como medidas políticas del oncenio, ¿sí? La Patria Nueva, Constitución Política de 1920. Una vez en el poder Leguía, comienza a instaurar ciertas reformas, principalmente para el beneficio particular de él. La propaganda política que utilizaba en un inicio era de la no reelección de los presidentes, para que no encontremos actos de intereses particulares y de corrupción. Pero sin embargo, este señor, cuando llega al poder, lo primero que empezó a hacer es las diferentes reformas que tenían que ver quizás con el beneficio del país, pero también que tenían que ver con sus beneficios personales. Y fue el cambio de la Constitución para que se pueda seguir manteniendo en el poder por esos largos 11 años, ¿sí? Entonces, una de las reformas que buscaba Leguía era de la mejora en las condiciones laborales de mujeres y niños y la educación primaria gratuita. Así mismo que el mandato presidencial, como estamos diciendo, era de 5 años. Pero bien sabemos que este señor modificó la Constitución para beneficio personal. Algunas de las medidas políticas en el oncenio eran la modernización del Estado, la inserción del Perú en el sistema económico internacional, que tiene que ver con la derecha liberal, la creación del Banco de Reserva, el estímulo a las actividades económicas, la aplicación de una legislación social y la reforma política, que ya sabemos dentro de la Constitución fue una de ellas, el cambio de la Constitución, ¿sí? Alguna resolución de conflictos limítrofes que se dio con el Tratado de Salomón Lozano, una que se da con Colombia, que se da en 1922, ¿sí? Ahí el Perú entrega la región a los colombianos prácticamente entre parte de territorio del Putumayo y Caquetá, ¿ya? Y también encontramos la firma del Tratado de Lima con Chile, donde sabemos donde prácticamente hemos regalado, hemos entregado y lo que es Arica, pero a consecuencia de que nos quedemos con Tacna, o sea, una con otra.
pero no necesariamente para que nos beneficie a nosotros, sino eran prácticamente reformas limítrofes en el cual estábamos entregando varios de nuestro territorio, ¿ya? Entonces, fue una de las sucesiones que se da dentro del gobierno de Leguía. Se da también un proceso de modernización que tenía que ver con el crecimiento de la población urbana, el desarrollo de la infraestructura y así sucesivamente, que tenía que ver con un modelo principalmente liberal. Pero también hablamos dentro de ese escenario, de ese tiempo, ante este régimen autoritario ya muy establecido, empezando de 1919, se da también la aparición de las diferentes ideologías que ante el autoritarismo de Leguía tuvieron un gran apego en la población. Y aquí encontramos y tenemos ahí como imagen a Raúl Haya de la Torre junto con el aprismo, ¿sí? Fundador y creador del aprismo Haya de la Torre, con las siglas del APRA, que significaba Alianza Popular Revolucionaria Americana. Principalmente este señor era un político que procedía de una familia trujillana de clase media. Entonces, él principalmente la idea que se basaba en el discurso, en los lineamientos de su partido, era que principalmente para buscar un determinado cambio, una determinada reforma dentro del sistema, era a partir de la clase media. Él utilizaba un discurso que se relacionaba con la clase obrera, pero en su práctica sabemos que se basaba más a partir de la clase media. Entonces, su partido principalmente decía que se basaba o tenía un carácter social, de la búsqueda de un socialismo, de la equidad, de la igualdad, ¿sí? Pero ante la aparición de este partido también encontramos otros que tienen que ver con el siguiente personaje, con José Carlos Mariátegui, en el cual fue creador y fundador del Partido Socialista Peruano, ¿sí? ¿En qué año se da la fundación de este partido? Se da entre 1894 y 1930, ¿sí? Entonces, principalmente este señor era seguidor de las líneas o de los lineamientos marxistas, en el cual él daba a conocer que dentro de Latinoamérica se podría tener en cuenta sobre los ideales que daba a conocer Marx y poder aplicarlos dentro de Latinoamérica, ¿sí? También da a conocer dentro de su partido socialista en las ideas de Mariátegui que tienen que ver con el desarrollo de su libro de los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, ¿sí? Entonces, Mariátegui principalmente buscaba una relación o daba a conocer que para alcanzar el desarrollo del país o para realizar un cambio revolucionario tenía que partirse desde la clase obrera y de la clase campesina para poder de allí partir y buscar la igualdad y la equidad ansiada que se busca dentro de un país con este tipo de lineamiento ideológico y político. Entonces, podemos decir que dentro de este escenario del onceño de Leguía, cuando llega al poder y se instaura en el poder y realiza las diferentes reformas, también podemos encontrar el surgimiento de diferentes partidos políticos basados en ideas diferentes a lo que Leguía había implantado dentro de su gobierno. Entonces teníamos un gobierno con ideas liberales y podemos decir también que se da el surgimiento de otros partidos de izquierdas, socialistas y comunistas que a raíz de la situación pretendían buscar un determinado cambio para el país, ¿sí? Eso sería cuestión de la introducción y la explicación con respecto al tema. Ahora tenemos aquí lo que es el desarrollo de la actividad. El tema ya lo conocen, es el oncenio de Leguía. Tenemos como competencia construye interpretaciones históricas. Tenemos como capacidad interpreta críticamente fuentes diversas.
y como propósito analizar la coyuntura política y social en la que surgieron los nuevos partidos e ideologías. ¿Ya? Para empezar, siempre vamos a encontrar ahí el desarrollo de algunas integrantes que tienen que ver sobre qué saben sobre Augusto B. Leguía, qué características conoces de su régimen autoritario y qué significa modernizar un país. En la introducción dimos a conocer algunos alcances sobre ello, pero con la información que ustedes van a encontrar y los recursos, les va a servir para el desarrollo de su ficha de trabajo. Luego vamos a encontrar ahí las páginas 62 y 63 del texto escolar, tienen que responder y de la misma manera responder a las preguntas que tienen que ver con el gobierno de Leguía. Va a encontrar videos jóvenes sobre el tema y también la información y otros recursos para que puedan desarrollar. ¿Ya? Y también encontramos un cuadro donde nos da a conocer o nos pide completar el espacio en blanco sobre las estrategias de Leguía. 1, para llegar al poder. 2, para mantenerse en el poder. Son dos puntos muy relevantes en el cual ustedes van a encontrar dentro de la información. Y así sucesivamente seguimos respondiendo las siguientes interrogantes que encontramos aquí sobre el oncenio de Leguía. Tener en cuenta, jóvenes, que este es un tema amplio a la vez, porque son prácticamente casi 3 periodos de gobiernos consecutivos, que son 11 años de gobierno que se dieron diferentes escenarios en esos años. Luego tenemos las leyes sociales controvertidas, la ley de conscripción vial y la ley de la vagancia. Ustedes van a revisar la información, el escrito que tenemos aquí y van a responder a la pregunta que dice: ¿a qué sectores perjudicaban las leyes sociales promulgadas por Leguía? ¿Por qué? Entonces ustedes van a responder ahí. ¿Quiénes eran los grandes perjudicados con estos tipos de leyes? Que Leguía, en arte supuestamente de buscar una solución, de repente traía más prejuicios o más dificultades para la población. Luego encontramos otro cuadro donde dice: completa el siguiente cuadro comparativo de los proyectos políticos del civilismo y de la patria nueva. A ver, el civilismo es un gobierno en el cual se desarrolla antes de la llegada de Leguía. Cuando entra Leguía, hablamos de la patria nueva, que es prácticamente el eslogan que utiliza Leguía para que llegue al poder. Entonces, ustedes lo que van a hacer es qué proyectos políticos tuvo el civilismo, van a dar a conocer aquí, y qué proyectos políticos tuvo la patria nueva de Leguía. Otro cuadrito donde dice: lee las páginas 64 de los documentos 8 y 9 de la página 67. Luego realiza lo siguiente: analiza ambos documentos y completa el cuadro según las pautas que se indican. A ver, tenemos ahí ideologías políticas de la primera mitad del siglo XX. Estamos hablando del tiempo de Leguía, que estaba dentro del poder. Y aquí lo que hemos explicado sobre el aprismo y el socialismo peruano. ¿Sí? ¿Quién era el líder? Ya sabemos, se van a conocer ahí. ¿Qué sectores sociales que representaba? Visión de la economía, visión del Perú en el contexto internacional, visión de la territorialidad y visión de las clases bajas. Entonces los espacios en blanco van a ustedes completar de acuerdo a lo que nos piden en los aspectos, de acuerdo a la ideología, tanto del aprismo como del socialismo peruano. Entonces, jóvenes, eso sería todo con respecto a la explicación de la actividad que tiene que ver a esta semana, ¿sí? Sin otro particular, jóvenes, sería todo. Y tienen que entregar la actividad en la fecha que se indica a través de la plataforma. Que tengan un buen día todos.